Buenas, ¿cómo andan? Soy Facundo Pérez Sanz y este es un video distinto porque es la primera vez que respondo a sus comentarios que me dejaron muchas preguntas. Algunas las respondí en el YouTube, pero otras, esta especialmente, quería hacerla como un video. Sucede que yo nunca oculté mi ideología, mis pensamientos, mis convicciones políticas en ningún video, porque creo que todos podemos hablar de Malvinas, todos debemos hablar de Malvinas, y yo nunca lo oculté. Yo soy peronista, kirchnerista, como quieran llamarle, pero no tiene una importancia fundamental, por lo menos cuando hablo de Malvinas. Yo hablo de Malvinas como argentino. El problema es que para algunos de los que están del otro lado, eso parece ser lo más importante, y por lo tanto se fijan más en quién dice que en lo que dicen. Y esto claramente es una falacia. Por eso hoy, donde en Argentina se está dando una campaña electoral, porque se vienen las elecciones el domingo 26 de octubre, y además dándose la coincidencia quizás de que el candidato primero en Fuerza Patria, Jorge Tayana, quien fue canciller de la República Argentina durante el kirchnerismo, o sea, respondiendo a su pregunta, ¿qué hizo el kirchnerismo por Malvinas?, es un momento para recordarlo. Antes, decir que me voy a basar en este gran libro de un gran amigo que es Juan Cruz Campagna, que se llama Malvinas en el escenario internacional, muy recomendable, y tiene capítulos asignados a diferentes gobiernos, y yo me voy a basar exclusivamente en el del de Néstor y en el de Cristina, ¿ok? Así que vamos con este video, sin más introducción. ¿Qué hizo el kirchnerismo por Malvinas? Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y los hielos continentales, y sostendremos inclaudicablemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Es importante decir que en el 2003 se da un quiebre en lo que es la política general argentina, pero también en la política exterior. Veníamos de los 90, con un alineamiento automático con Estados Unidos, unas relaciones carnales, se hablaba incluso, y ya entrado los 2000, este nuevo milenio traería al mundo distintos nuevos participantes, distintos nuevos protagonistas, economías emergentes, y sobre todo en América Latina vamos a tener muchísima integración regional, ¿ok? Que ya se había dado con el Acuerdo de Asunción en el 91, creando el Mercosur, pero acá se va a profundizar. En cuanto a la cuestión Malvinas y Argentina, vamos a ir a la década del 60, donde la ONU obliga a Reino Unido a sentarse a negociar con Argentina. Y lo va a hacer hasta la Guerra de Malvinas. En realidad un poco antes, ya con la dictadura argentina se habían roto estas negociaciones, pero sin duda es que después de la Guerra de Malvinas, Reino Unido se niega a sentarse con Argentina, incumpliendo lo que le había ordenado en las Naciones Unidas. Y es por eso que en los 90 se creía que una buena táctica para que Reino Unido se sienta a negociar era caerles bien, era seducirlos. Bueno, claramente no sucedió. Por lo tanto, lo que va a hacer Néstor y Cristina en sus gobiernos va a ser atar, si se quiere, como una soga, atar la cuestión de soberanía de Malvinas con algo que le interese a Reino Unido, como por ejemplo son los hidrocarburos o la pesca, los recursos naturales en general del mar argentino. Esto es, ¿querés pescar en el mar argentino? Sentate a negociar. Si no, vamos a hacer, por ejemplo, como se dio en el año 2007, que se modifica la ley de pesca y que un buque que pesque en el mar argentino con permiso de los británicos, pero sin permiso argentino, bueno, tiene sanciones que van desde un simple apercibimiento hasta decomisarle el buque. Y además no hay que perder de vista que en Malvinas hoy en día se da un ejemplo en el mundo de colonialismo en el siglo XXI. Es decir, si Argentina, que está tan cerca de Malvinas, no pone condiciones a, por ejemplo, vuelos charter entre las islas y el continente, algunos creen, y yo adhiero, que lo que se está haciendo es solventar el colonialismo en Malvinas. Se le está abaratando los costos a Reino Unido para que se mantenga en Malvinas. Por eso, por ejemplo, Néstor Kirchner, cuando asume en 2003, se terminaron los vuelos charter. Lo que busca Argentina entonces es, ¿querés que haya vuelos directos entre el continente y las islas? Por lo tanto, abaratar los costos de solventar el colonialismo en Malvinas. Bueno, sentate a negociar. Sin negociación no hay vuelos charter. Tráete todo de Reino Unido. En la práctica, hoy en día lo hacen desde Chile, que también es un problema, y ya lo leí en otros videos a ese tema, sobre la necesaria alianza con Chile. Pero eso es otro tema de otro video. Decir que en el siglo XXI siguen siendo una burda potencia colonial, en decadencia, porque el colonialismo es algo antiguo, además de injusto. Y lo vamos a decir sin cansarnos. Y lo harán los que vengan después de mí y los hijos de nuestros hijos, pero las vamos a volver a recuperar en el marco del derecho internacional y de la paz.
que no les quepa dudas. Bueno, durante estos años en la ONU siempre se reclama y se van a denunciar cada uno de los actos unilaterales que Reino Unido hace en Malvinas, como por ejemplo establecer plataformas petroleras o dar permisos de pesca sin permiso argentino. La cuestión de Malvinas siempre va a estar en el centro y siempre protestando ante cualquier acto unilateral de los británicos en Malvinas. Yo quiero referirme también a la historia, a una historia que se quiere negar. No estoy acá porque hace 30 años, estoy acá porque dentro de unos meses va a ser 180 años que fuimos usurpados. Pero sin dudas el momento de mayor tensión, entre muchas comillas, entre el kirchnerismo y los británicos en Malvinas va a ser, por ejemplo, en 2012, cuando David Cameron va a decir que Argentina es colonialista porque los kelpers, como se suele decir, los británicos que viven en Malvinas, no querían ser argentinos. Y por lo tanto esta postura de Argentina de querer volver a las islas era colonialista. Bueno, claramente hay un caso de proyección, diría Sigmund Freud, muy grande. Y esto va a ser importante porque estas declaraciones, sumado a una mayor militarización de las islas, incluso otorgar permiso de pesca o de petróleo y demás, van a hacer que todo el arco político de Argentina, oficialismo y opositor, en un momento bastante tenso en cuanto, no sé, había habido muchas tensiones en el continente argentino, con el campo, con los medios de comunicación y demás. Bueno, en 2012 se juntaron todos los espacios políticos, los diputados y senadores de todos los espacios, y en Ushuaia, que para Argentina es la capital de las Islas Malvinas, la declaración de Ushuaia. La declaración de Ushuaia es un hito del kirchnerismo, si se quiere, pero también de todos los espacios políticos del argentino, en cuanto a reafirmar su soberanía en Malvinas. Y al año siguiente se va a dar lo que se conoció como los referéndums, totalmente inválidos, no reconocidos ni por las Naciones Unidas ni por el Comité de Descolonización, pero Reino Unido apelaba a el principio de autodeterminación de los pueblos. Principio protagonista de lo que fue la descolonización de la década del 60, aplicándolo para mantener el colonialismo en Malvinas. Estamos hablando de población implantada. La población que había en Malvinas en 1833, que eran argentinos, como por ejemplo el Gaucho Rivero, fue evacuada. Se la subió a un barco y se la llevó a Londres en el caso del Gaucho Rivero, pero después a Montevideo. O sea, se evacuó a toda la población local y se trajo población de Reino Unido para que se asiente en las islas. Eso obviamente, al romper con el concepto de pueblo, porque hay una población implantada, ya no tiene derecho a la autodeterminación de los pueblos, además de que estaría vulnerando la integridad territorial argentina. Y esto lo dice muy bien la resolución 1514. Está todo bien con la autodeterminación de los pueblos hasta que vulnera la integridad territorial de un estado. Bueno, después algo muy interesante en la época del kirchnerismo es la cantidad de apoyos que se fueron consiguiendo de todo el mundo. Y uno dirá, ¿para qué me importa a mí el apoyo de un estado? Bueno, si tenemos en cuenta que la ONU obligó a Reino Unido a negociar y Reino Unido no lo hace, cuando yo consiga más apoyos, en algún punto voy a conseguir obligar de manera internacional, en cuanto a las relaciones internacionales de los estados con Argentina, pero también con Reino Unido, a, si estos países la reconocen a Argentina, un derecho, al menos a sentarse a negociar, No estoy diciendo Malvinas Argentinas, pero sí a sentarse, obliguen, siéntense a negociar. Bueno, eso es un gran avance para la cuestión Malvinas. Y es lo que hizo el kirchnerismo. Bueno, el apoyo del Mercosur, la UNASUR, la CELAC, los 54 países de África, China, India, el grupo de los 77. Y me olvidé mencionar a Rusia también, que es muy importante. Bueno, está claro que una gran gestión de los cancilleres, mencioné a Tayana, pero obviamente en esta parte ya estamos con Héctor Timerman, a quien recuerdo y hacemos un homenaje en este video, gran canciller de la República Argentina. Para seguir con distintos proyectos de ley que se impulsaron desde el kirchnerismo y que solo los traigo porque son un claro ejemplo de ejercicio de soberanía argentina en el mar argentino. Obviamente esto va a traer muchas protestas de Reino Unido, de hecho las trajo, pero lo importante es que es el Congreso argentino legislando sobre un territorio que, si bien está en disputa, para ningún argentino hay dudas que es Argentina. Entonces tenemos, por ejemplo, en 2010 sanciones a empresas que exploten petróleo en la plataforma continental argentina sin permiso del Estado argentino. En 2013 el área marina protegida Namuncurá Banco Burwood, que buscaba conservar y un uso sustentable de este territorio en el mar argentino. Y para mencionar otro, en 2014 el gran proyecto Pampa Azul, que apuntaba al conocimiento científico sobre nuestro mar, pero además que la explotación de los recursos naturales sea de manera sustentable. Y esto se suma a, en el año 2015, la ley 27.167, que va a crear
ya en el final del kirchnerismo, 2015, pero es muy importante porque crea un fondo permanente de financiamiento para el proyecto Pampa Sur. Otra de las cosas que se hizo en 2012, cumpliéndose 30 años de la Guerra de Malvinas, Cristina ordena desclasificar el informe Rattenbach. Este informe es muy importante porque revela lo que fue la Guerra de Malvinas y además demuestra las torturas que sufrieron nuestros soldados en Malvinas. Aprovecho también para recomendar otro libro respecto a ese tema, sobre las torturas y sobre el plan de impunidad de los milicos para querer quedarse en el poder utilizando la causa Malvinas. Es Tecnologías de Impunidad, de Jerónimo Guerrero Iraola. Habla sobre ese tema, pero la que toma la decisión de desclasificar ese informe que venía de la dictadura y que había sido secreto de Estado, porque obviamente los militares habían obligado a los soldados a no hablar de Malvinas y a no contar las torturas que habían sufrido. Bueno, esta decisión de Cristina es muy importante. Y además en el segundo gobierno de Cristina Kirchner se le va a solicitar a Cruz Roja Internacional y además al equipo argentino de antropología forense colaboración para poder identificar los restos de los 123 soldados argentinos que están en el cementerio de Darwin y no habían podido ser identificados. Desde el Estado argentino se les va a facilitar a los familiares un pasaje para poder ir a las islas, ir al cementerio de Darwin y poder recordarlos y homenajearlos desde allá. Y a los excombatientes que sobrevivieron a la Guerra de Malvinas se les va a dar atención médica gratuita a través del PAMI, se les va a otorgar pensiones honoríficas y en el DNI de los excombatientes se establece la leyenda Héroe de Malvinas. Además, en 2014, el 10 de junio, Cristina Kirchner inaugura el Museo Malvinas y es el primer museo del Estado Nacional dedicado a la cuestión Malvinas. Y ya para ir terminando, no podemos no mencionar COPLA, la plataforma continental argentina que se define y se presenta ante las Naciones Unidas en el año 2012. Y lo que se va a presentar, digamos, es la plataforma continental, el límite exterior de la plataforma continental completa a las Naciones Unidas. Esto va a ser aprobado por la ONU y obviamente en esta plataforma está incluida las Malvinas, las Georgias, las Sandwich del Sur, la Antártida Argentina. Vale decir, esto no es un reconocimiento de soberanía de la ONU a la Argentina. Solamente lo que está diciendo la ONU es, bueno, respecto a las distintas fórmulas que establece la CONMEMAR, esto ya lo vamos a ver en otro video, está bien hecho. O sea, está bien hecho. Después, si es de uno o de otro, la ONU ahí no se mete, pero lo importante es saber que está bien hecho el trabajo de los investigadores argentinos que se hizo durante el kirchnerismo. Bueno, también, como verán, en el macrismo se aprueba. Digo, no es algo de un solo sector político, pero sí es importante. Y tampoco empieza en 2012, es un trabajo de antes, pero sí quería mencionarlo porque justo cae en este periodo. Y después decir que en el 2020 se va a aprobar la ley para que este mapa, el mapa bicontinental de la República Argentina, sea el mapa oficial de la República Argentina. En todas las escuelas, en todos los lugares oficiales aparece el mapa que incluye también a la Antártida en las proporciones que son así a escala, no como era antes que la Antártida estaba chiquitita abajo. Esto es importante porque crea una conciencia de malvinización, de que las Malvinas y que la Antártida son argentinas, que ya desde chiquito lo vemos en el mapa y crecemos con una convicción de que ese suelo, esa tierra, esas islas son argentinas y que la bandera que debe flamear allá es la celeste y blanca. Acá termina este video, espero que les haya gustado este resumen de los gobiernos del kirchnerismo. Posiblemente me olvidé mil cosas y ustedes podrán comentar abajo qué creen que me olvidé. Pero lo importante era responder a este comentario en plena campaña electoral, donde incluso el candidato de Fuerza Patria es el canciller que tanto defendió las Islas Malvinas en todos los momentos que le tocó hacerlo, en cumbres, en la ONU y demás. Así que hasta acá llega este video, muchas gracias por mirar y se vienen muy buenos videos, sobre todo para los que les gusta conocer otros conflictos internacionales, o no conflictos, pero sí reclamos de soberanía muy similares a las Islas Malvinas. Yo lo adelanto y los dejo. Muchas gracias. No estamos pidiendo que digan que sí, las Malvinas son argentinas. Estamos pidiendo apenas, nada más ni nada menos que se sienten en una mesa a dialogar. ¿Puede alguien en el mundo contemporáneo negarse a dialogar? Agradecer el apoyo que han tenido innumerables cantidad de países, del Mercosur, de la CELAC, de SICA, del Comité de Descolonización, de los países árabes, de los países africanos, de todos aquellos que creen que el colonialismo es algo que debemos dejar definitivamente atrás
para construir el nuevo mundo que todos nos merecemos y del que tenemos muchas más necesidades de las que creemos.